día de hoy, la Iglesia nos permite contemplar la solemnidad del Corpus Christi, que quiere decir el cuerpo y la sangre de Cristo. A finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como lo son la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y el Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillon, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. La santa nace en Retinens, cerca de Lieja, Bélgica, en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas de Montcornillon. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Muere el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas cistercienses en Fosses y fue enterrada en Villiers. Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra que significaba la ausencia de tal solemnidad. Juliana comunicó estas apariciones a Monseñor Roberto de Torete, el entonces obispo de Lieja, también al doctor Dominico Hug, más tarde cardenal legado de los Países Bajos, y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más tarde Papa Urbano IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente, y como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año siguiente. Al mismo tiempo, el Papa ordenó que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esa ocasión. El decreto está preservado en Winterin junto con algunas partes del oficio. Monseñor Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez al año siguiente, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde, un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania. El Papa Urbano IV, por aquel entonces, tenía la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena, donde en 1263 o 1264 se produjo el milagro de Bolsena. Un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Al momento de partir la sagrada forma, vio en ella sangre de la que se fue empapando enseguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto el 19 de junio de 1264. Hoy se conservan los corporales, donde se apoya el cáliz y la patena durante la misa, en Orvieto. Y también se puede ver la piedra del altar en Bolsena, manchada de sangre. El Santo Padre, movido por el prodigio y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia por medio de la bula Transiturus del 8 de septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio. Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó un oficio, la liturgia de las horas, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos. La muerte del Papa Urbano IV, el 2 de octubre de 1264, un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta, pero el Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y, en el Concilio General de Viena en el año 1311, ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. En 1317 se promulga una recopilación de leyes por Juan XXII,
y así se extiende la fiesta a toda la iglesia. Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la celebración. Sin embargo, estas procesiones fueron dotadas de indulgencia por los papas Martín V y Eugenio IV, y se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV. La fiesta fue aceptada en Colonia en 1306, en Worms la adoptaron en 1315, en Estrasburgo en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica entre los años 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países, la solemnidad se celebra el domingo después del Domingo de la Santísima Trinidad. En la iglesia griega, la fiesta del Corpus Christi es conocida en los calendarios de los sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia. Finalmente, el Concilio de Trento declara que, muy piadosa y religiosamente, fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad. Irreverente y honoríficamente se ha llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 2 al 16 y del 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la Iglesia hoy domingo, Día del Señor, nos permite celebrar la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo menos 3 conclusiones podemos sacar de esta hermosa fiesta. La primera, la cercanía de Dios todos los días en la presencia eucarística, como plan de la salvación que se llevó a cabo por amor y obediencia. La segunda persona de la Santísima Trinidad nos prueba que Dios está con nosotros desde el primer testamento y en el segundo testamento, donde brilla la figura inmaculada de Jesucristo como cumplimiento a las profecías, demostrándonos que la salvación que pasa por la cruz es la prueba de que Dios nos entiende y de que Dios nos ama. La segunda conclusión es el sacramento de la Eucaristía como el mayor de todos. Los sacramentos son signos sensibles a través de los cuales Dios nos permite experimentar su gracia, de los cuales en la Iglesia tenemos 7. El mayor de ellos, la Eucaristía, donde Jesús en cuerpo y sangre nos acompaña todos los días, donde Jesús en cuerpo y sangre nos espera en la celebración eucarística diaria. No estamos solos, es la presencia de Dios sacramental
en algo que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler, como son las especies sagradas, pero que son las especies que Dios decidió tomar para quedarse con nosotros. La tercera conclusión son las diversas maneras como Dios nos habla, como nos demuestra su presencia y fortalece nuestra fe en Él. Dios a lo largo de la historia, como nos lo narra la historia justamente de esta solemnidad, se ha manifestado a los hombres, nos ha acompañado a lo largo de estos más de 2000 años y nos seguirá acompañando en los años que vienen por delante. Ante la incredulidad del milagro que se produce en Bolsena, el sacerdote duda de la presencia de Dios en las especies eucarísticas y precisamente Dios prueba que está en ellas. Hoy muchas personas creen que Dios está ausente de nuestra vida, de nuestra realidad. Y hay personas que no creen en Dios, pero Dios sigue en el silencio, probando que está presente. No busquemos a Dios en el bullicio, busquemos a Dios en el interior de nuestro ser, busquemos a Dios en el silencio y en la contemplación. Dios nos sigue hablando, pero el ruido del mundo impide que lo escuchemos. Terminemos nuestra reflexión del día de hoy repitiendo las palabras de San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras.